10 días. Solamente 10 días de viaje bastaron para destrozarle la vida. Así, con esa frase lapidaria, comenzaba la publicación de un extranjero que, silenciosamente, empezó a darle la vuelta al mundo. No era un expatriado. No había vivido ahí por años. Simplemente había viajado a México. Nada más. Y sin embargo, en el instante en que sus pies tocaron el suelo del aeropuerto de su propio país, se quedó sin palabras. Era la misma nación, el mismo idioma, el mismo paisaje que había dejado atrás, pero de repente, todo le pareció áspero, frío, increíblemente atrasado. Algo era diferente, pero no podía descifrar qué. Una incomodidad inexplicable se le instaló en el fondo del pecho, como una astilla bajo la uña del alma. Le tomó varios días comprenderlo. Fue entonces cuando lo supo con una certeza que lo heló por dentro. Estaba sufriendo un shock cultural en su propia tierra. A su publicación le llovieron comentarios de todas partes del globo, y la mayoría repetía la misma historia con distintas palabras. A mí me pasó exactamente lo mismo. Desde que conocí México, ya no pude volver a ser el mismo. Se suponía que había regresado a casa, pero me sentía más extranjero que nunca. ¿Cómo es posible que México, en tan solo unos días, pueda transformar de esta manera los valores de una persona? ¿Por qué su vida cotidiana, lejos de las postales turísticas y el entretenimiento enlatado, resulta ser una experiencia tan intensa que llega a quebrar el corazón? Esta no es una simple historia para alabar a México. No, esto es mucho más profundo. Es un registro que revela, a través de la mirada de un extraño, la verdadera identidad de una nación que ni siquiera sus propios hijos a veces logran ver. Si tú, hermano mexicano, das por hecho que un desconocido te dirá buenos días en la calle, si para ti es normal que la gente se una para empujar un coche descompuesto, si no te sorprende que un vendedor humilde corra tras de ti para devolverte el celular que olvidaste, entonces esta historia, te lo aseguro, sacudirá los cimientos de tu mundo. Porque allá afuera, en esos países que se autoproclaman del primer mundo, a esa normalidad tuya la llaman un milagro. ¿Por qué un viaje de 10 días puede trastornar una vida entera? La respuesta, queridos amigos, no estaba en las pirámides ni en las playas. Estaba en el corazón palpitante del día a día mexicano. Sinceramente, creo que me estoy volviendo loco. La publicación comenzaba con esa única frase. Sin adornos dramáticos, sin largos preámbulos. Pero fue precisamente esa brevedad, esa crudeza, la que sacudió el pecho de quienes la leyeron. Fui lavado del cerebro por México en apenas 10 días. Al volver a mi país, me di cuenta de lo increíblemente atrasado que está. Solo 10 días. No fue una mudanza, ni un programa de estudios en el extranjero, ni el desafío de una vida. Fue un simple viaje. 10 días alojándose en hoteles como cualquier turista, subiéndose al metro, comprando en el Oxxo, caminando por el Zócalo y las plazas de algún pueblo mágico. Y aún así, asegura, en el instante en que aterrizó de vuelta, su mundo se invirtió por completo. La sección de comentarios se llenó de inmediato. Hubo quienes se burlaron, claro, los cínicos de siempre. Pero la gran mayoría eran voces de empatía, de una comprensión dolorosa. Te entiendo perfectamente. En el aeropuerto de regreso, el aire se sentía tan diferente que estuve a punto de llorar. No es una cuestión de si México es mejor o peor. Es que al volver, de repente, todas las grietas de tu propio país se vuelven visibles. A mí me pasó lo mismo con solo una semana. Regresé, pero una parte de mí nunca volvió. El autor de la publicación, un estadounidense llamado John, continuó su relato. En el momento en que pisé el aeropuerto de mi país, me invadió una extraña y abrumadora sensación de que algo no estaba bien. Algo faltaba. Pero no sabía qué. Esa incapacidad para nombrar el vacío fue lo que más angustió a sus lectores. Es una sensación que se puede sentir, pero no describir. Es como si el aire fuera más delgado, los ruidos más estridentes, las miradas de la gente más afiladas. El corazón se siente desfasado, incapaz de nombrar esa disonancia. John confesó que tardó varios días en identificar la causa. Regresó a su casa, caminó por sus calles de siempre,
entró a sus tiendas habituales. Y fue ahí, en medio de la rutina que antes le daba seguridad, donde finalmente comprendió la alteración que había ocurrido dentro de él. Esto es shock cultural, se dijo. Pero al revés. El shock cultural que se supone que debe sentir en una tierra extraña, lo estaba sintiendo en su propia patria. Había vuelto a su país, pero su país se sentía ajeno. Entendía el idioma, conocía las reglas, pero su cuerpo, su instinto, le gritaba, este no es tu lugar. Y lo más aterrador es que este fenómeno no le ocurría solo a personas especiales. Si alguien hubiera vivido en México durante años, sería comprensible. Pero los informes se acumulaban, uno tras otro, de viajeros que, con apenas una semana o 10 días de estancia, ya no podían adaptarse a su vida anterior. Un viajero europeo escribió, las cosas que en México eran sentido común, en mi país simplemente no existían. Era como si de repente yo fuera el extranjero, el que no encajaba. Sus palabras calaron hondo porque no había exageración en ellas. No era un grito de «Viva México», ni un lamento de «Mi país es lo peor». Simplemente era una verdad que había sentido en la piel. Otra publicación era aún más cruda. Viví en México 3 años. Cuando regresé a casa, mi primera parada fue el supermercado. La actitud del cajero fue tan déspota, tan indiferente, que me sentí profundamente ofendido. Solo varios días después entendí que estaba sufriendo un shock cultural de regreso en mi propia casa. Imagínenlo, tu corazón se rompe en la primera tienda que pisas al volver. En ese instante, los recuerdos del viaje dejan de ser un eco cálido y se convierten en el dolor de una pérdida. El contraste no te deja disfrutar la memoria, te la restriega en la cara como una herida. Y luego, hubo una voz aún más impactante. La de una familia que había viajado a México. Su hijo, todavía joven, soltó la pregunta con una inocencia brutal, una de esas verdades que solo los niños se atreven a pronunciar en voz alta. Le dijo a su padre, «Papá, ¿nuestro país de verdad se puede llamar desarrollado?» La pregunta no buscaba atacar a nadie. Era una simple duda. Pero esa misma simpleza la hacía increíblemente pesada. Antes del viaje, seguramente pensaban, México será un país interesante. Dicen que es colorido, que la comida es buena. Pero un viaje es un viaje. Al volver, la rutina te espera. El problema fue que la rutina ya no tenía la misma cara. La misma ciudad, el mismo aeropuerto, la misma tienda, la misma carretera, pero todo lo que veían era diferente. Aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Por qué México cambia a la gente de una manera tan profunda? Si fuera solo por los templos, el mariachi o la comida, el efecto no sería tan devastador. Si solo se tratara de paisajes hermosos, el mundo no se desmoronaría al volver a casa. Que un viaje corto pueda sacudir los cimientos de la visión de la vida de una persona no es normal. Y significa una cosa, el verdadero encanto de México no reside en sus atracciones turísticas, sino en algo mucho más profundo. No está en los lugares que aparecen en los folletos, sino en las grietas de la vida cotidiana, en lo que no sale en los carteles, en lo que todos dan por sentado y nunca se explica. Y la última frase que John dejó en su publicación era extrañamente inquietante. Cuando por fin entendí qué era lo que había cambiado, supe que ya no había vuelta atrás. No poder volver. No se refería a mudarse a México. No se refería a renunciar a su ciudadanía. Se refería a que, una vez que has visto algo, ya no puedes fingir que no lo viste. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? ¿Por qué, después de regresar, su propio mundo de repente les pareció áspero, frío y descuidado? ¿Y la causa de esa extraña sensación es realmente solo mérito de México? La respuesta se escondía en un lugar sorprendentemente cercano. La mayoría coincidía en una cosa: el shock cultural inverso no empieza en la ciudad, ni en el trabajo. Empieza en el aeropuerto. En el momento en que se abrieron las puertas automáticas del aeropuerto, el aire cambió. No son pocos los que describen esa misma sensación. Los extranjeros que regresaban de México estaban de acuerdo. La extraña disonancia comienza en el instante en que bajas del avión. No es el desfase horario, no es el cansancio.
Es una sensación inexplicable que emerge silenciosamente desde lo más profundo del cuerpo. Un viajero estadounidense, el propio John, lo describió así en su blog: al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, me sentí recibido. No como un número, sino como una persona. El oficial de inmigración, que yo esperaba fuera un hombre hosco y corrupto por todo lo que había leído, me vio cara de asustado, sonrió y me dijo: tranquilo, güero, que aquí no mordemos. Bienvenido. Si me veía perdido, un empleado se acercaba a preguntar si necesitaba algo. El lugar era un caos de familias, mariachis y abrazos, pero era un caos vivo, un caos humano. Nadie parecía tener prisa, pero todo fluía. Y luego vino el contraste demoledor. Pero al volver a mi país, esa sensación se evaporó. Las filas eran silenciosas y tensas. Las instrucciones eran ladridos. Si le preguntabas algo a un empleado, te miraba como si fueras una molestia. La gente a mi alrededor parecía irritada, estresada. Se suponía que había vuelto a casa, pero por alguna razón, no me sentía bienvenido. Mucha gente, tiempo después, describiría este sentimiento de la misma manera: de repente, me sentí como un extranjero en mi propio país. El idioma es el tuyo. Puedes leer los documentos. Conoces las reglas. Y sin embargo, solo tu cuerpo se siente fuera de lugar, como una pieza que ya no encaja en el rompecabezas. Esto es exactamente lo que se conoce como shock cultural inverso. Es esa intensa sensación de alienación que se produce al regresar a tu propia cultura después de haberte adaptado a las normas y vivencias de otra. Es el fenómeno de sentirte inquieto y desubicado en el lugar que se supone debería darte más seguridad. Y en el caso de México, lo que es tan sorprendente es la rapidez con la que ocurre este fenómeno. Si fuera después de una estancia de varios años, tendría sentido. Pero en realidad, está sucediendo con turistas de apenas una semana o 10 días. Una mujer de Alemania lo recordaba así: antes de ir a México, pensaba que eso del shock cultural inverso era una exageración. Pero a los pocos días de volver, mientras hacía la compra en el supermercado, de repente sentí unas ganas terribles de llorar. Y ni siquiera sabía por qué. Lo que sentía no era la diferencia en los productos o los precios. Eran las miradas. El tono de voz. La distancia entre las personas. El aire cargado de una energía en la que cada uno está tan absorto en sus propios problemas que no tiene espacio para notar al de al lado. De repente, sintió esa indiferencia como 1.000.000 de pequeñas agujas clavándose en su piel. Otro estadounidense lo expresó de esta manera: en el momento en que me di cuenta de que las cosas que daba por sentadas en México eran imposibles de esperar en mi país, mi ánimo se vino abajo. La premisa de que alguien podría ayudarte si lo necesitaras había desaparecido por completo. Y es crucial entender que no es que de repente odiaran su país. En muchas de estas publicaciones se añadían frases como: no quiero decir que mi país sea malo. Es solo que conocí México. Esta expresión lo dice todo. No intentaban comparar. No querían establecer una jerarquía de qué país era superior. Simplemente, su punto de referencia había cambiado. El tiempo que pasaron en México había creado una nueva vara para medir el mundo. Y no fue una elección consciente, fue una reprogramación a través de la experiencia. Aún más interesante es la voz de quienes vivieron allí por más tiempo. Un estadounidense que regresó a California después de 7 años en México dice: antes de volver, extrañaba mi país terriblemente. Pero cuando finalmente regresé, empecé a extrañar más a México. Ya no sabía a dónde pertenecía. Este sentimiento no es la típica nostalgia. Es una sensación de pérdida relacionada con la atmósfera, no con el lugar. Es el sentimiento de haber dejado atrás una sensación de seguridad emocional. Un hombre británico que vivió mucho tiempo en México cuenta algo similar: mientras estuve en México, nunca pensé que estuviera recibiendo un trato especial. Pero al volver, me di cuenta de cuán considerado había sido el trato que recibía a diario. Lo que todos sentían en común no era un privilegio, sino respeto. No es que los trataran de forma especial por ser extranjeros. Es que, en México, la consideración se extendía a todos por igual, como un manto invisible.
Y una vez que te acostumbras a vivir bajo ese manto, el mundo al que regresas te parece de repente increíblemente rudo y desprotegido. Aquí, una pregunta se vuelve más clara. ¿Por qué México puede cambiar la percepción de una persona de forma tan drástica en tan poco tiempo? La respuesta no se encuentra en grandes eventos o atracciones espectaculares. Al contrario, se esconde en las pequeñas grietas del día a día, en esos momentos que nadie consideraría importantes. No se trataba de un gran evento. Nadie les había gritado, no se habían visto envueltos en un incidente grave. Al contrario. Eran momentos tan sutiles, tan cotidianos, que la mayoría de la gente ni siquiera los notaría. Al regresar a casa, el primer café que te tomas. Pides tu orden, te sientas en una mesa y, mientras miras a tu alrededor sin pensar, escuchas un pequeño sonido en el fondo de tu pecho. Es el sonido de algo que se rompe silenciosamente. En México, al entrar a una tiendita, a un restaurante, a un puesto en la calle, te reciben con una mirada, con un "¿qué va a llevar, jefe?", con un "buenos días". Aunque el lugar esté lleno, hay una señal, un gesto, que te dice, te he visto, sé que estás aquí. Nadie consideraría eso un servicio excepcional. Es simplemente normal. Pero en su país, la historia era otra. Detrás del mostrador, el empleado mira su teléfono. Hasta que no lo llamas por su nombre, tu presencia es solo parte del paisaje. Una mujer escribió, fue en ese momento cuando me di cuenta de que la vida cotidiana que había experimentado en México se había convertido en mi nuevo estándar. Y escuché el sonido de ese estándar rompiéndose. La experiencia en México no había sido una colección de eventos especiales. Había sido el transporte diario, las compras, las comidas, todo eso, sin que ella se diera cuenta, había ido ordenando su alma. Subir al metro en la Ciudad de México. La gente se agolpa, sí, pero si sube una persona mayor, varias manos le ofrecen un asiento al instante. Nadie empuja con malicia. Todos respetan un espacio personal invisible, pero al mismo tiempo, no dudan en invadirlo para ayudar. Muchos turistas extranjeros confiesan que en México sintieron por primera vez que el espacio público podía ser un lugar de solidaridad. Es ruidoso, a veces caótico, pero todos parecen leer el ambiente. No hay tensión, sino una extraña sensación de comunidad que relaja el corazón. Al volver a casa y subir al tren, esa sensación se desmorona. Gente que se cuela, que habla por teléfono a gritos, codazos sin una disculpa. Escenas que antes no le habrían importado, de repente se vuelven dolorosamente evidentes. Es porque el tiempo en México había recalibrado el filtro a través del cual veían el mundo. Un hombre estadounidense lo dijo así, en México, la idea de no molestar a los demás era algo compartido, sin que nadie lo impusiera. Pero al volver a casa, el ruido del choque constante de egos me pareció ensordecedor. Lo importante aquí no es decir que México es maravilloso porque es más comunitario. Es lo que hay detrás de esa comunidad, un entendimiento común. En México, mucha gente comparte la misma premisa, imagina la situación del otro, anticípate a sus necesidades, ofrece tu ayuda. Y no lo hacen porque teman un castigo si no lo hacen, sino porque es lo natural. Y es esa naturalidad lo que amplifica la extrañeza al volver a casa. Porque en México, no parece que la gente se esté esforzando. El empleado de la tienda no parece forzar una sonrisa. El policía no da indicaciones como si te estuviera haciendo un favor. Simplemente hacen lo que tienen que hacer, con calma. Y sin embargo, el resultado es reconfortante. Al volver a casa y no encontrar esa misma actitud, la gente se da cuenta, aquello no era una coincidencia. Otro viajero contó su experiencia en un supermercado. En la caja, el empleado lanzó mis compras de forma brusca, y sentí un shock terrible. Porque en México, hasta en el mercado más humilde, la mercancía se trata con un cuidado, con un respeto, que me había acostumbrado a ver. Dijo que se sorprendió de su propia reacción. Antes, no le habría importado en lo más mínimo, de hecho, lo habría considerado normal. Pero los días en México habían destruido esa normalidad. Lo que se había roto no era el mundo, sino su propia sensibilidad. En una librería en México, te preguntan si quieres que te forren el libro.
En un restaurante, se dan cuenta de que tu vaso de agua está casi vacío y lo rellenan. En un hotel, anticipan lo que podrías necesitar a continuación sin que tengas que pedirlo. Todas estas eran premisas que no se explican. No están en las guías turísticas. No se pueden capturar en una fotografía. Y por eso mismo, cuando dejas México, aparecen como una sensación de pérdida. Un viajero lo resumió así: mientras estuve en México, no sentí que me estuvieran tratando con un cuidado especial. Pero al regresar, entendí que aquello había sido un ambiente extraordinario. Lo que se revela aquí es una parte del verdadero shock cultural inverso. No es porque México sea lujoso o conveniente. Es porque la distancia entre las personas, ese espacio invisible que nos separa, está increíblemente bien afinado y lleno de humanidad. Pero, ¿de dónde nace esa afinación? ¿Por qué en México puede existir como algo normal? Mientras pasaban su tiempo en México, los extranjeros no se daban cuenta de un hecho fundamental: nadie parecía estar haciendo algo extraordinario. El empleado del Oxxo simplemente cobraba. El personal del metro daba indicaciones en voz baja. El barrendero barría el suelo en silencio. No había una actuación conmovedora. No parecía que se les obligara a sonreír. Y sin embargo, por alguna razón, el alma se sentía satisfecha. Al volver a casa, muchos usan las mismas palabras: en México, ningún trabajo, por humilde que fuera, era tratado con desdén. Un viajero estadounidense relató su experiencia en un Oxxo. Era tarde en la noche, había pocos clientes. Él era extranjero y su español no era perfecto. Aún así, el cajero dejó su puesto para caminar con él por los pasillos hasta encontrar el producto que buscaba, explicándole pacientemente la diferencia entre uno y otro. Ese hombre, dijo, no parecía que quisiera ayudarme, como un acto heroico. Simplemente parecía que estaba haciendo bien su trabajo. Este sentimiento es común a muchos extranjeros que experimentan México. No es que se sintieran abrumados por la amabilidad, sino que las obligaciones de un trabajo se llevaban a cabo con una calma y una dignidad que lo cambiaba todo. No había una relación de poder, ni la expectativa de una recompensa, ni un chantaje emocional. Hay quienes describen la experiencia en una tienda de artesanías como algo artístico. La forma en que envuelven el producto, la orientación de la bolsa de papel, la manera de entregar el recibo, la despedida final con una sonrisa. En toda esa secuencia de movimientos, no hay prisa. Da igual si hay un solo cliente o una fila esperando, la calidad del gesto no cambia. La atención no está en quien los está mirando, sino en cómo completar su propia tarea con integridad. Aquí es donde los extranjeros se confunden. ¿Por qué tanta dedicación? No hay propinas obligatorias. No hay garantía de una evaluación positiva. Y aún así, no escatiman en el esmero. Al volver a casa, esta diferencia emerge con una fuerza brutal. La misma tienda, precios similares, pero la actitud hacia el trabajo es completamente diferente. Un británico dijo que, al volver a casa, al ver a los empleados de un supermercado, sintió esto: el trabajo no parecía parte de sus vidas, sino una simple tarea mecánica. Parecía que nadie sentía orgullo por lo que hacía. Por supuesto, esto no es una competencia entre países. Los entornos, los salarios, las culturas son diferentes. No se puede comparar en igualdad de condiciones. Aún así, la imagen que vieron en México se convirtió en su nuevo estándar. Sin darse cuenta, aprendieron que el trabajo es el acto de hacerse cargo del tiempo y los sentimientos de otra persona. Muchos también dicen que su visión de los trabajadores de la limpieza cambió. La limpieza en los autobuses, en el suelo de las estaciones, el mantenimiento de los baños públicos, todos son trabajos poco visibles. Rara vez alguien se detiene a agradecerles. Sin embargo, en México, ese rol no se menosprecia. A los ojos de los extranjeros, esto resulta extrañamente hermoso. Porque parece que el valor de una persona no está determinado por el tipo de trabajo que realiza. Un canadiense dice: en México, sentí que cada trabajo tenía un propósito y era respetado. Por eso, las personas que trabajaban, incluso en las tareas más duras, tenían una especie de calma en su postura.
Hay quienes incluso dicen que, al volver a casa, les duele ver a la gente que hace trabajos similares. Las expresiones de agotamiento, el trato brusco, el aire de querer terminar lo antes posible. No quieren culparlos. Simplemente, ya han visto la otra cara, un mundo donde el trabajo no es solo una fuente de ingresos, sino una conexión con la sociedad. Y esa sensación, en México, existía de una manera tan natural. Y es esta naturalidad la que nos acerca al núcleo del shock cultural inverso. Los mexicanos no parecen estar esforzándose. No parecen estar haciendo un sacrificio. Y sin embargo, el resultado es abrumadoramente diferente. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Por qué en México la gente puede dedicar tanto tiempo y esfuerzo a los demás? Al recordar sus experiencias en México, los extranjeros llegan a un punto en común. No es la cantidad de veces que fueron ayudados. Es la calidad de la ayuda. Cuando se perdían, la ayuda no terminaba con alguien señalando en un mapa. La persona se detenía, miraba a su alrededor para orientarse, y antes de que se dieran cuenta, ya estaba caminando con ellos en la misma dirección. Un periodista canadiense cuenta una historia que dice que nunca olvidará. Se perdió en Guanajuato, en su laberinto de callejones coloniales. Le preguntó a un señor mayor, quien apenas hablaba inglés. El hombre entendió la situación por gestos, y en lugar de señalarle el camino, lo llevó personalmente hasta su hotel. No fue un trayecto de un par de minutos. Pasó de largo la calle donde él mismo debía girar, caminó y caminó. Cuando el periodista se dio cuenta, habían pasado más de 20 minutos. Al despedirse, el canadiense le dio las gracias profusamente. El hombre mayor solo sonrió con timidez y negó con la cabeza, como diciendo no fue nada. Hay gente amable en todos los países, reflexiona el periodista. Pero no hay mucha gente dispuesta a alterar sus propios planes de esa manera para dedicarle su tiempo a un completo desconocido. Y este tipo de historias no son una o dos. En la entrada de un sitio arqueológico, un turista abre un mapa confundido, y un guía local que ya había terminado su turno se acerca y pasa casi una hora explicándole la historia del lugar, gratis. En la terminal de autobuses, un viajero no encuentra su andén, y un oficinista que pasaba por ahí lo acompaña, buscando juntos hasta encontrar la línea correcta. Gracias a eso, personas lograron hacer excursiones que ya daban por perdidas. Lo más impactante es que estas acciones no incluyen una recompensa. Si intentas darles una propina, la rechazan con firmeza. Si les das las gracias, te responden con un para servirle o de nada, amigo. Un extranjero lo describió así: en México, la amabilidad no parecía una transacción. No sentí que me estuvieran ayudando para obtener algo a cambio. Este sentimiento se vuelve aún más consciente al regresar a casa. Cuando te encuentras en la misma situación, todo el mundo parece tan ocupado que dudas siquiera en pedir ayuda. No es que no te vayan a ayudar, es que hay un aire de no molestes. En México, era todo lo contrario. El simple hecho de estar en problemas parece ser un asunto comunitario. Las miradas, los gestos, las distancias se acortan de forma natural. Un alemán llamado Marcus contó la historia de unos estudiantes mexicanos que conoció en España. Al despedirse, le dijeron: cuando vayas a México, avísanos, y él pensó que era una cortesía social. Sin embargo, cuando realmente fue y los contactó, lo recibieron con una alegría genuina. Después de preguntarle en qué zona se alojaría, le enviaron una lista detallada de recomendaciones, restaurantes, lugares de interés, métodos de transporte, como si la hubieran preparado para un familiar cercano. Él dice: yo pensaba que los mexicanos eran reservados. Pero me di cuenta de que eso era solo una forma de mantener la distancia, no tenía nada que ver con la profundidad de su corazón. Lo que se revela aquí es que el comportamiento de los mexicanos no proviene de una bondad excepcional o heroica. Ayudar a alguien no es un acto extraordinario. Al contrario, no hacerlo es lo que se sentiría antinatural. Y una vez que has experimentado esa sensación, el mundo al que regresas te parece inevitablemente frío. No porque la gente sea cruel. Simplemente, la idea de gastar tu tiempo en un extraño no es una premisa compartida. Entonces, ¿por qué en México sí se comparte?
¿Por qué las acciones sin recompensa pueden existir de forma tan natural en la sociedad? Cuando se habla de México, hay una palabra con la que los extranjeros siempre se detienen: seguridad. Pero lo que les sorprende no son las estadísticas sobre la delincuencia. Es la sensación de que la seguridad existe como si fuera parte del aire. Un viajero británico dijo que aún recuerda vívidamente su paseo nocturno por el centro de la Ciudad de México. Las luces de neón brillaban, las calles estaban llenas de gente, era tarde. Y sin embargo, ni por un instante sintió miedo. No necesitó estar en estado de alerta. Al día siguiente, escribió: nunca pensé que un país donde se puede caminar solo por la noche sin miedo existiera en la realidad. Esta sensación fue especialmente impactante para las mujeres viajeras. Ir al Oxxo a medianoche. Caminar sola desde la parada del autobús hasta el hotel. Sostener el teléfono en la mano sin preocuparse por los alrededores. En México, estas son acciones relativamente comunes. Pero en muchos otros países, serían consideradas un acto de imprudencia temeraria. Una mujer estadounidense dice: en México, no necesité estar constantemente tensa para proteger mi propio cuerpo. Y eso, por sí solo, fue una sensación de liberación increíble. La seguridad no solo significa que no ocurran crímenes. Significa no tener que dudar, no tener que estar a la defensiva. Y en México, eso era una premisa del día a día. Hay una escena que impacta particularmente a los extranjeros. En un café, alguien deja su mochila o su bolso en una silla para ir al baño. A veces, incluso un ordenador portátil o una cartera quedan sobre la mesa. La primera vez que lo ven, muchos extranjeros no dan crédito. Algunos piensan que es una broma. Otros sospechan que es una trampa. Pero en el momento en que se dan cuenta de que eso es normal, su forma de ver el mundo cambia. Es entonces cuando se dan cuenta de la cantidad de tensión y alerta con la que viven en su propio país. Un viajero británico cuenta esta historia: se me cayó el teléfono en un mercado en México, y mi mente se quedó en blanco. Estaba seguro de que lo había perdido para siempre. Pero al día siguiente, alguien lo había entregado en la administración y me lo devolvieron intacto. Sinceramente, no lo podía entender. En su país, si algo se te cae, lo das por perdido. La posibilidad de que alguien lo recoja y lo devuelva ni siquiera se contempla. Esa es la realidad. En México, la premisa era la contraria. Lo recogerán, lo entregarán, volverá a ti. La imagen de los niños viajando solos en el transporte público también es impactante para los extranjeros. Niños de primaria con sus mochilas, pasando por los torniquetes del metro sin dudarlo. Nadie los detiene, nadie se sorprende. Un francés dice: al principio pensé que estaba perdido. Pero al ver que a nadie a mi alrededor le importaba, entendí que los estándares de este país eran diferentes. La seguridad no se construye solo con el número de policías o cámaras de vigilancia. Se basa en si toda la sociedad comparte las mismas premisas. No robar, no dañar, no arrebatar. Y que eso no sea una teoría idealista, sino una práctica arraigada. Es al volver a casa cuando la gente siente la pérdida más intensa. Al caminar por una calle oscura, inconscientemente, los hombros se tensan. Agarras el bolso con más fuerza. Miras a tu alrededor. Tienes que volver a hacer todas esas cosas que en México no eran necesarias. Una persona de Noruega se lamentaba al volver: en México, no tenía que dudar de la gente. Y solo al volver me di cuenta de lo ligero que eso hacía mi corazón. Lo que se revela aquí es que la seguridad no funciona como un sistema impuesto, sino como cultura. Y precisamente por eso, en el momento en que dejas México, su ausencia se siente de manera tan brutal. Entonces, ¿de dónde nace esta confianza? ¿Por qué en México se mantiene de forma tan natural? En el momento en que los extranjeros entraban en contacto con la tecnología mexicana, muchos mostraban la misma reacción: no era sorpresa, sino desconcierto. Porque no era una tecnología que se jactara de sí misma. Un ejemplo simbólico era el metro de la Ciudad de México. Un turista estadounidense que lo usó por primera vez escribió: es un monstruo de metal que rechina y se mueve, pero de alguna manera, funciona con una precisión asombrosa.
Millones de personas fluyen a través de él cada día, guiadas no por pantallas de última generación, sino por la voz de los vendedores y la lógica del caos organizado. El asombro no venía de la velocidad, sino de la resiliencia. No había silencio, sino el sonido de la vida, músicos, vendedores, predicadores. Era un ecosistema en movimiento. Un viajero europeo tuvo la misma impresión. El protagonista no es la eficiencia silenciosa, es la capacidad de la gente para navegar y coexistir en un sistema tan complejo. Aquí es donde muchos extranjeros se daban cuenta por primera vez. La tecnología en México no estaba diseñada para aislar, sino para ser el escenario de la interacción humana. Aún más impactante era la creatividad popular. En Estados Unidos, si necesitas algo, lo compras. En México, si lo necesitas, lo inventas. Un viajero se quedó maravillado al ver a un vendedor de elotes que había adaptado el motor de una vieja lavadora para hacer girar las mazorcas sobre las brasas. Era ingenioso, eficaz y completamente único. No era tecnología de punta, pero era tecnología con alma. Los extranjeros se conmovían no por los números, sino por la actitud. El ingenio para resolver un problema, para salir adelante. Y luego estaban los milagros cotidianos. La habilidad de un taquero para preparar 3 tacos al pastor en menos de 10 segundos, con una coreografía perfecta de cuchillo, piña y tortilla. Los extranjeros se quedaban sin aliento, no por la velocidad, sino por la maestría. Al final, el taquero ni siquiera miraba su obra, simplemente la entregaba. Era como si la máquina y el ser humano fueran uno solo. Un estadounidense dijo, parecía que no estaba entregando comida, sino una pequeña obra de arte viva. Respetar el oficio, la habilidad manual. Eso en México no es raro. El claxon de un taxista en el tráfico de la Ciudad de México es otra forma de tecnología. No es un sonido de ira, es un lenguaje. Un toque corto significa gracias, uno largo significa cuidado, varios seguidos son una conversación entera. Este código no escrito sacudía la mente de los extranjeros. No estaba regulado, era orgánico. Incluso los baños públicos. Encontrar un baño público limpio y gratuito en una estación de autobuses en México era, para muchos, un verdadero shock. En sus países, a menudo hay que pagar, y aún así están en condiciones deplorables. Un canadiense escribió, en mi país, encontrar un baño público decente es una misión. En México, a menudo me sorprendía lo cuidados que estaban, incluso en lugares humildes. La tecnología mexicana no exige ser admirada. Ni siquiera intenta impresionar. Y por eso mismo, su efecto cala lentamente, y se siente más cuando ya no está. Al volver a casa, muchos decían, no perdí la comodidad, perdí la sensación de ingenio humano. La tecnología mexicana no solo ofrecía soluciones, ofrecía una prueba de que, sin importar las circunstancias, la creatividad humana prevalece. Perder eso hace que el mundo de repente se sienta más rígido, menos flexible. Ya no hay soluciones inesperadas, solo reglas. Hay que volver a pensar en problemas que en México se resolvían con un poco de alambre y mucha imaginación. Entonces, ¿por qué en México la tecnología y la confianza están tan unidas? ¿Por qué nadie se jacta de ello, pero el mundo se sorprende del nivel de ingenio que se mantiene? La respuesta se manifiesta de la forma más intensa en el momento en que dejas México. Cuando se abre la puerta del avión y bajas por la pasarela, ese eco cálido de México que aún resonaba en tu pecho se corta de golpe. Muchos de los que regresan describen la misma sensación. Se dice que el aeropuerto es el rostro de un país. Es el primer lugar que muestra cómo esa nación recibe a la gente. Antes de salir de México, nunca habían pensado profundamente en su significado. En el aeropuerto de México, los letreros a veces son confusos, pero siempre hay un empleado dispuesto a guiarte. Si alguien parece perdido, se le acercan. No te apresuran, pero tampoco te ignoran. En el momento en que regresan a su país, esa premisa se desmorona. El control de pasaportes es una línea de ensamblaje. Las preguntas son cortas, la mirada clavada en los documentos. En la inspección de equipaje, apenas hay explicaciones. Un estadounidense escribió,
en México sentí que me trataban como a una persona. Al volver a mi país, sentí que me había convertido de nuevo en un número. Estas palabras representan el sentir de muchos. No es que los trataran con crueldad. No es que fueran violentos. Simplemente, no les importaba. Un viajero que regresó a Toronto vivió esta experiencia. En México, el personal siempre estaba mirando a su alrededor, y si estabas en problemas, te ayudaban de inmediato. Pero en el aeropuerto al que regresé, aunque estuve perdido y parado durante un buen rato, nadie se me acercó. No es que quisiera que lo ayudaran. Es que en México, eso era lo normal. Y fue la desaparición de esa premisa lo que lo desconcertó. Este contraste continúa fuera del aeropuerto. La estación de tren, la parada de taxis, la dificultad para entender las señales. En México, el diseño a menudo no era perfecto, pero siempre había un margen de error humano para compensarlo. Al volver a casa, se dan cuenta de que ese margen no existe. Un viajero dice, si me pierdo en el aeropuerto de mi país, no encuentro a nadie a quien pedirle ayuda. En México, la ayuda llegaba antes de que la buscara. El aeropuerto es el lugar donde el cansancio del viaje más se acumula. Con el equipaje, la prisa, el cuerpo pesado. La diferencia en el trato recibido en ese estado se graba a fuego en el corazón. Además, para muchos, la primera comida al volver a casa es la que les provoca la extrañeza definitiva. En el restaurante, el agua no llega. Si no llamas al camarero, no viene. Si hay un error en el pedido, lo ignoran con displicencia. Una mujer lo describió así: en México, se daban cuenta de que mi vaso estaba a punto de vaciarse. Al volver, tengo que llamar varias veces. Nunca pensé que eso pudiera ser tan agotador. Otros sintieron una fuerte incomodidad al ver a un empleado atenderlos mientras hablaba por teléfono. Una escena impensable en México. Y le sorprendía aún más que a nadie le pareciera mal. No se trata de lujos. No es una simple comparación de la calidad del servicio. Es la cantidad de atención que fluye entre las personas. Y esa diferencia es la que hiere profundamente el corazón de quienes regresan. La consideración que era normal en México no existía en su país. No quieren culpar a nadie. Simplemente, ya lo han visto. Lo que se describe aquí es la caída a la realidad. No es un despertar brusco de un sueño. Es más bien un descenso lento y doloroso. Entonces, ¿por qué en México la presencia humana está tan impregnada en la sociedad? ¿Por qué existe la consideración sin recompensa? Hay un punto en común en todas las experiencias relatadas hasta ahora. Ninguna de ellas nació del esfuerzo de una sola persona o de un talento especial. Hubo un empleado amable. Hubo un transeúnte generoso. Hubo una tecnología ingeniosa. Eso, por sí solo, también existe en otros países. Pero en México, existía no como puntos aislados, sino como una red continua. Lo que desconcierta a los extranjeros no es que una persona sea increíble. Es que, vayas donde vayas, te encuentres con quien te encuentres, no hay grandes decepciones. Es esa consistencia. Un periodista francés describió a México de esta manera: México no es un país donde ocurren milagros. Es un país donde los milagros no son necesarios. Estas palabras apuntan a la esencia de la sociedad mexicana. Aunque no haya eventos espectaculares, tampoco hay momentos de profunda decepción. Las expectativas humanas básicas no son traicionadas. Entonces, ¿cómo es posible? La respuesta a la que llegaron muchos de los que regresaron no estaba en las leyes ni en los sistemas. Estaba en los valores. En México, el concepto de ayudar al prójimo, de echarle la mano, está profundamente arraigado como un código moral. Y no se mantiene por castigos o vigilancia. Se absorbe desde la infancia, como si fuera parte del aire. Hacer fila, respetar a los mayores, compartir la comida, imaginar la situación del otro. Nada de esto está escrito en grandes manuales. Pero no hacerlo genera una sensación de extrañeza, de vergüenza. Está así de interiorizado. Lo que más sorprende a los extranjeros es que los mexicanos no se jactan de ello.
Somos educados, somos especiales. Casi nadie hace esas afirmaciones. Al contrario, los propios mexicanos dicen, es lo normal, así somos. Esa falta de conciencia de su propia virtud es el factor más poderoso que hace de México una excepción. Como no se presume, es más difícil que se rompa. Como no es algo consciente, se disuelve en la vida cotidiana. La cultura de la propina, o más bien su naturaleza voluntaria, es una extensión de esto. La idea no es doy un buen servicio para recibir una recompensa. La idea es que cumplir con tu rol es un fin en sí mismo. Por eso, aunque nadie te esté viendo, la actitud no cambia. Por eso, el trato hacia un extranjero no es radicalmente diferente al trato hacia un compatriota. Al volver a casa, muchos se dan cuenta, México no era un país de eficiencia, era un país de confianza. La gente actúa bajo la premisa de que los demás cumplirán su palabra. Los objetos se dejan bajo la premisa de que no serán robados. El servicio se ofrece bajo la premisa de que es lo correcto. Y gracias a esa premisa, la fricción social es extremadamente baja. No tienes que gastar energía en dudar. Un alemán dijo, en México, confiar en la gente no era un riesgo. Y eso era, más que nada, lo extraordinario. Y cuando te acostumbras a esa cualidad extraordinaria, el mundo original se siente pesado. La alerta, la verificación, la autoafirmación, la defensa. Una sociedad que requiere todo eso no es necesariamente mala. Simplemente, en México, a lo largo de mucho tiempo, se ha forjado una forma de vida que minimiza todo eso. Por eso México no evoluciona de forma llamativa. No cambia revolucionariamente. Pero sigue acumulando silenciosamente su riqueza humana. Lo que se revela aquí es que México no se ha vuelto especial porque intentara hacerlo, sino como resultado de no intentarlo. Y es esta revelación la que deja la cicatriz más profunda en el corazón de quienes regresan. Porque es una verdad que ya no pueden negar fácilmente. Y ahora, para terminar, volvamos la mirada una vez más hacia los propios mexicanos. Nosotros, ¿qué nacimos en este país? ¿Qué vivimos en este aire? ¿En qué lugar estamos parados? La historia regresa a su primera frase. La confesión de que un viaje de 10 días había invertido el mundo. Ahora, después de haber leído hasta aquí, el significado de esas palabras debería ser claro. Lo que sintieron que habían perdido, esa sensación de vacío al volver a casa, nació porque en México vivieron una experiencia especial que no supieron valorar en el momento. No fue en un hotel de lujo ni en un famoso lugar turístico. Fue, más bien, la acumulación de gestos cotidianos que nadie nota. Ser tratado como una persona. Que confíen en ti. No tener que dudar. Sentirte silenciosamente protegido. Todas esas cosas, en México, existían sin necesidad de explicación, como si fueran obvias. Por eso mismo, mientras estaban en México, los extranjeros no se sentían impresionados. Era todo tan natural que no había espacio para la impresión. Sin embargo, una vez que el cuerpo aprende ese nuevo estándar, la crudeza del mundo al que regresan se vuelve imposible de ignorar. Esto no es para decir que México es superior a otros países. No es una cuestión de superioridad. Es una cuestión de ser. México no alza la voz. No presume de sus logros. No impone su forma de ser a los demás. Simplemente hace lo que tiene que hacer. Imagina la posición del otro. Cuida los detalles. Y como resultado de hacer eso durante décadas, durante siglos, se ha convertido en una sociedad que, vista desde fuera, es extraordinariamente humana. El shock cultural inverso que sienten los extranjeros no es un truco para demostrar la grandeza de México. Es, más bien, un fenómeno que ilumina desde fuera el valor que los propios mexicanos a veces no vemos. Nosotros no cuestionamos el hacer fila. Damos por sentado que se debe respetar el tiempo. No nos sorprende que nos devuelvan algo perdido. Sentimos que es normal tener baños limpios y gratuitos. Sin embargo, desde la perspectiva del mundo, todo eso es casi un milagro. Cuando un extranjero dice que ya no puede volver al mundo de antes, no solo significa que quiera vivir en México.
Significa que ha conocido una sociedad donde las personas son tratadas como personas. Y en esa sociedad nacimos, crecimos y vivimos. Sin ser conscientes de ello, sin dudarlo. La vida cotidiana de este país es una de las formas de riqueza más envidiadas del mundo. No es necesario presumir de ello. No es necesario sentir superioridad al compararnos con otros países. Basta con saber, en silencio, en qué aire tan afortunado vivimos. Un país donde un viaje de 10 días puede sacudir tu visión de la vida. Un país que, al volver a casa, invierte tu escala de valores. Ese es México. Y tú, seguramente, a través de